Buenas noches, licenciado. Carmen, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido, un gusto saludarles a todos. Buenas noches, Licen. Marita, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Licen. Marita, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto saludarle. Dicen buenas noches. Paul, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto saludarle. Señores y señores, un gusto tenerles una noche más de actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Bienvenidos a las actividades que se han planificado para el desarrollo para esta hora. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Y en pantalla ustedes pueden ya observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Están en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 6 vamos a ver las biomoléculas inorgánicas. El tema número 4 vamos a ver las biomoléculas inorgánicas, el agua y las sales minerales en el desarrollo de esta presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 8 tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes preguntas. Describa la importancia del agua en los procesos biológicos. ¿Podría existir vida sin agua? Tienen que dar contestación a ese interrogante. La siguiente dice, ¿cuáles son las funciones de las sales minerales? Anote 5 ejemplos. Y la última dice, realice un mapa conceptual sobre los minerales y sus funciones principales. Tiene que ser un mapa conceptual bastante estructural donde se tome en cuenta el tema central y también sus conexos, eso quiere decir sus diferentes subdivisiones. Eso tienen que tomar muy en cuenta en el desarrollo del mapa conceptual. Ese es el tema que ustedes o las actividades de tarea que ustedes tienen que hacer dentro del tema número 4 de la unidad 8, dando por finalizado la presente unidad ya con esta última clase correspondiente a ciencias naturales. Ustedes pueden observar para los que han revisado plataforma, ya se encuentran cargadas las siguientes actividades correspondientes a la unidad 9, así es que sigan revisando para los que tengan tiempo, para que sigan adelantando todo este proceso de actividades. Recuerden que el trabajo tienen que presentarlo de forma escrita, clara y ordenada. En la hoja de trabajo que ustedes van a desarrollar la tarea, tienen que cumplir con el esquema, con el rotulado de la hoja, eso es obligatorio. Ya saben cómo tienen que presentar. Están las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 8 con el tema biomoléculas inorgánicas, el agua, las sales minerales correspondientes a la semana 4 del 2 de octubre del 2023. Esa tarea se encuentra habilitada desde el 2 de octubre, permite entregas desde el 2 de octubre y la fecha límite de entrega será el 15 de octubre del 2023. La fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de octubre. Así que tienen un tiempo todavía perentorio para presentar esta actividad a esta tarea correspondiente a esta última semana de la unidad número 8. Iniciamos el desarrollo de las actividades, iniciamos el desarrollo del contenido correspondiente a este tema, a este último tema que ustedes pueden, van a observar dentro de la materia de ciencias naturales y vamos a ver las biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son las biomoléculas orgánicas? Una de las características que habíamos visto en la clase anterior. ¿Quién se recuerda cuál es una de las características fundamentales de las biomoléculas orgánicas? ¿Alguien que me recuerde? Nadie.
¿Quién se quiere ganar un viaje a Miami? El que me responda. Se lo gana. Nadie. Salado, se acaban de perder un viaje. Las biomoléculas orgánicas, el mineral con más presencia o el componente con más presencia es el carbón. El carbón está sí, con más presencia dentro de las estructuras orgánicas. Y dentro de ellos vamos a ver las biomoléculas inorgánicas en este caso. Habíamos visto las orgánicas, en la clase anterior habíamos visto que todas las estructuras de las biomoléculas orgánicas, su componente principal era el carbón. Ahora vamos a ver en relación a las biomoléculas inorgánicas, lo contrario. El análisis de la composición de los seres vivos nos muestra que los elementos químicos que los constituyen son los mismos que componen el resto de la materia en nuestro planeta, de nuestra galaxia y también del universo. Sin embargo, la proporción en la que se encuentran los distintos elementos es diferente en los seres vivos y en la materia inanimada. Eso quiere decir en la materia inorgánica. Así, los elementos que predominan en los seres vivos, denominados bioelementos, se caracterizan por establecer entre ellos múltiples y complejas combinaciones que dan lugar a las biomoléculas. Estos bioelementos, según la concentración en la que se encuentren los seres vivos, pueden ser los siguientes. En cuanto a los bioelementos primarios, cuando hablamos de los bioelementos primarios, estos bioelementos primarios contienen los siguientes componentes. En primera instancia, el oxígeno, luego el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Son los más abundantes en los seres vivos y son indispensables para la materia viva. Eso quiere decir, todos tenemos algo de todos estos componentes. En cuanto a las biomoléculas secundarias, por el contrario, estas están constituidas por o son aquellos que se encuentran en menor proporción en los seres vivos y son necesarios para mantener el equilibrio osmeótico y el metabolismo. Estas biomoléculas secundarias están constituidas por calcio, sodio, potasio, cloro, yodo, hierro y magnesio. Esos son los elementos que están constituidos dentro de las biomoléculas secundarias. En relación a otros bioelementos, eso quiere decir otros que están dispersos, otros bioelementos como el cobre, el magnesio, el zinc, el flúor, el cobalto, también son indispensables para el desarrollo de las relaciones celulares, aunque se encuentran en proporciones muy pequeñas llamadas trazas u oligoelementos. Prácticamente estos otros elementos, tanto como el cobre, el magnesio, el zinc, el flúor y el cobalto, se encuentran muy escasos, no son muy necesarios para el desarrollo de las estructuras moleculares. En cambio, en los bioelementos primarios y los secundarios sí se encuentran con un mayor índice, con una mayor proporción, un mayor porcentaje dentro de los seres vivos. Aquí nosotros tenemos un mapa conceptual en cuanto a las estructuras de los bioelementos. Los bioelementos que constituyen parte de los seres vivos y se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Cada uno tiene sus componentes. En los bioelementos primarios se encuentran o están presentes el 96% de la materia viva. Mientras que en los secundarios el equilibrio osmiótico y el metabolismo es fundamental, la presencia de cada uno de ellos, y mientras que los oligoelementos se presentan más en relación a las relaciones celulares. Obviamente todos están concentrados en las biomoléculas, todos estos están contenidos, todos estos forman parte de las estructuras de las biomoléculas, las estructuras biomoleculares. En cuanto a las estructuras biomoleculares, estas pueden ser orgánicas y también pueden ser inorgánicas. Orgánicas, cuando obviamente se encuentra principalmente el carbono, y están constituidos por glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas y ácidos nucleicos. Mientras que los inorgánicos son tranquilamente o están representados por el agua y también por las sales minerales. Esas son en cuanto a la distribución de las biomoléculas. Ahí nosotros podemos ver desde la composición química hasta la estructuración de cada uno de ellos, tanto orgánica como inorgánica.
Existen dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todas ellas son sustancias basadas en la unión de numerosos átomos de carbono. Dicho de otra manera, el carbono, si ustedes pueden observar, es uno de los elementos fundamentales en cuanto a la materia orgánica. Los orgánicos tienen mayor cantidad de presencia de carbono. Aunque las biomoléculas orgánicas constituyen una parte importante de los seres vivos, existen dos biomoléculas inorgánicas de gran relevancia para la vida, tales como el agua, la sustancia más abundante, y las sales minerales que se encuentran en cantidades pequeñas. Si no hubieran estos componentes, también nosotros tendríamos dificultades. De hecho, si es que en el primer elemento, en la primer biomolécula, como es el agua, no existiera el agua, prácticamente la vida no existiría en el planeta. Y obviamente también si no existieran las sales minerales, obviamente también nuestro organismo no pudiera desarrollarse, no pudiera sobrevivir. Si ustedes, ¿qué es lo que han dicho? Por ejemplo, en el caso de las mamitas, en el caso que ellas están más preocupadas de la nutrición de sus hijos, de los de cualquiera de los componentes de la familia. Y dice hay que darles de comer algo que tenga hierro. ¿Y dónde se encuentra el hierro? Por ejemplo, en los vegetales. Podemos encontrar en la selga, podemos encontrar en el berro. Entonces, todos ellos absorben a través de todos los procesos que se encuentran de la fotosíntesis y los sintetizan y los hacen propios de sus organismos. Esas sales minerales son absorbidas por las raíces. Obviamente, aquí nosotros las sintetizamos, nosotros cuando las consumimos a través del proceso de la digestión, de la asimilación y del metabolismo. Nosotros estamos absorbiendo todas esas sales minerales a través de los vegetales que nosotros nos servimos, a través de los diferentes tubérculos, a través de la papa, a través de la zanahoria, de determinadas hortalizas como, vuelvo y repito, la selga, el berro, algunos otros componentes más que son indispensables para la vida. Si nosotros no consumimos ese tipo de elementos, nosotros vamos a tener menor cantidad de energía, menor cantidad de determinadas vitaminas, y eso va a degenerar en problemas de salud. Vamos a continuar y vamos a ver en primera instancia, vamos a ver el agua, cómo está compuesta desde el punto de vista químico. El agua es la sustancia más abundante de los seres vivos, ya que constituye alrededor del 70% o más de la masa. Debido a su estructura molecular, presenta propiedades que la hacen imprescindible para el desarrollo de la vida. En cuanto a la composición y estructura molecular del agua, la molécula del agua o la fórmula del agua que nosotros le hemos conocido vulgarmente siempre es H2O. Pero ¿por qué se denomina H2O? Hoy lo vamos a ver. Entonces habíamos dicho que la molécula del agua es H2O. Está formada por el enlace covalente entre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Aquí la respuesta. Tenemos en primera instancia un átomo de oxígeno y también tenemos dos de hidrógeno. Esa es la explicación en cuanto por qué se dice H2O. Entonces tenemos H base 2 corresponde a dos átomos de oxígeno y O simplemente, perdón, de hidrógeno, y O obviamente corresponde a un átomo de oxígeno. Por eso H2 y luego O. H2 porque tiene dos de hidrógeno y la O porque solo tiene un átomo de oxígeno. Esa es la explicación química en cuanto a la fórmula del agua, la molécula del agua que es H2O. Y esta se caracteriza por la compartición de dos electrones. La compartición de electrones permite mantener una configuración estable del agua. Eso quiere decir que no es fácil la descomposición en determinadas características, en determinadas estructuras que lo puedan separar. Aquí nosotros podemos ver la distribución de los electrones de una molécula de agua. Aquí está una molécula de agua y nosotros podemos ver los electrones compartidos. Tenemos en azul y tenemos en rojo. Nosotros lo podemos ver.
H, tenemos agua, H2O, tenemos dos moléculas de hidrógeno y tenemos una molécula de agua. Los hidrógenos son los azules y el oxígeno son los rojos. De esa manera podemos prácticamente observar en el microscopio cómo está compuesta la estructura molecular en cuanto a la estructura del agua. En cuanto a la polaridad de la molécula, el agua es un dipolo eléctrico en el que el oxígeno cuenta con carga negativa y los hidrógenos con carga positiva. Eso quiere decir, polos opuestos se atraen, por eso es un elemento covalente. Entonces, aquí podemos observar ya desde el punto de vista químico que el agua es un dipolo electrónico en el cual el oxígeno cuenta con una carga negativa, mientras que los hidrógenos cuentan con una carga positiva y por ende se atraen. En cuanto a la formación de los puentes de hidrógeno, la atracción entre los átomos de hidrógeno y de oxígeno de diferentes moléculas de agua debido a su diferencia de carga forma un puente de hidrógeno. Eso quiere decir que se atraen y son estables diferentes moléculas de agua. Obviamente, al tener esta polaridad, obviamente esto permite que se atraigan unas con otras. Aquí nosotros podemos ver el dipolo eléctrico, podemos ver los enlaces débiles y los puentes de hidrógeno, cómo se van contrayendo, cómo se van acoplando unos con otros. Ahí podemos ver el puente de hidrógeno entre varias moléculas de agua. Nosotros podemos observar de una forma gráfica. El agua desempeña una función biológica decisiva en los procesos vitales. Estas funciones se relacionan con las propiedades que posee. A continuación vamos a ver algunas de las propiedades que contiene el agua. Cuando hablamos de propiedades, son las características, son la descripción que tiene el agua, son las características fundamentales en cuanto al agua. Y dentro de ellos vamos a ver las funciones y vamos a ver las propiedades. En cuanto a las funciones, el agua permite la vida bajo la superficie helada de los lagos y océanos. El hielo actúa como un aislante térmico y no se acumula en el fondo. No supone un obstáculo para el desarrollo de la vida. De hecho, el agua en estado sólido, ¿qué es lo que hace? Flota en el resto de agua. En cuanto a las propiedades de esta determinación, a temperaturas inferiores a 4 grados centígrados, la densidad del agua disminuye en vez de aumentar. De esta manera, el hielo flota sobre el agua líquida. Eso quiere decir que mientras más baja esté la temperatura del agua, mientras más se congele, menos va a pesar el agua. Eso quiere decir la densidad es sumamente más liviana. Eso en cuanto a las propiedades. Vamos a ver la siguiente función. Modera la temperatura interna de los seres vivos. El contenido en agua de los seres vivos amortigua las variaciones de su temperatura interna como consecuencia de los cambios bruscos de temperatura del ambiente. Este efecto moderado favorece el desarrollo de las reacciones metabólicas de cada uno de los cuerpos. Eso quiere decir la asimilación, el desarrollo de la transferencia de nutrientes desde un cuerpo hacia otro. En cuanto a las propiedades, el agua necesita absorber mucho calor para aumentar su grado de temperatura. Del mismo modo, para que ésta descienda un grado, se debe desprender de una gran cantidad de calor. El lento ascenso o descenso de la temperatura del agua se debe a su elevada capacidad calorífica específica. Eso quiere decir, el agua tiene la capacidad de absorber altas temperaturas, como también absorber bajas temperaturas, altas temperaturas, incluso cambia una de sus estados. Se puede transformar tranquilamente en gaseoso. Entonces, son características fundamentales de esta estructura anatómica del agua. En cuanto a la siguiente característica, podemos ver que actúa como disolvente. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de las sustancias se disuelven en su contenido. La disolución de sustancias en los citoplasmas permite su transporte y su participación en las reacciones metabólicas.
mientras que en su descripción química las moléculas de agua tienden a separar numerosos compuestos por su elevada capacidad de disolvente, disuelve. Si nosotros ponemos un poco de sal en el agua, ¿qué es lo que pasa? Se disuelve, ¿no es cierto? Se disuelve con facilidad. Si nosotros ponemos un poco de bicarbonato, ¿qué es lo que pasa? Se disuelve en el agua, teniendo en cuenta que el bicarbonato es una estructura inorgánica, es un mineral. La siguiente característica del agua dice distribuye sustancias. El desplazamiento del agua por los vasos conductores de las plantas transporta sustancias como las sales minerales. Transporte. En relación a su descripción, la ascensión del agua por los vasos conductores es posible por capilaridad, es decir, la combinación de la cohesión y adhesión de los componentes. Eso quiere decir, por ejemplo, el momento de disolver, por ejemplo, las sales minerales, en el agua se combinan y eso permite que se arrastre, eso permite que el agua lleve desde un lugar a otro determinados minerales. Eso está determinado dentro de la cohesión y de la adhesión de las moléculas de agua. No requieren de gasto de energía, simplemente de fusión. En cuanto a la descripción, el agua participa en diversas reacciones. En las células tienen lugar numerosas reacciones y en algunas de ellas el agua actúa como reactivo. En las reacciones de la hidrólisis se rompen los enlaces de las moléculas por la adición de OH y del H, que son componentes por ejemplo, el H positivo y el H negativo. Algunas moléculas de agua tienen tendencias a ionizarse. Ustedes han escuchado la famosa, incluso que venden el agua ionizada. Eso quiere decir un agua sumamente purificada. Y ahí interviene el desprendimiento, el proceso de la hidrólisis, eso quiere decir la distribución de la energía, de la energía eléctrica en el agua. Algunas moléculas de agua tienen tendencia a ionizarse. La disolución de sustancias iónicas o polares altera la concentración de iones y modifica el pH del agua. Muchas de las funciones biológicas dependen del pH y su variación afecta el correcto funcionamiento de determinados organismos. Por eso hay, por ejemplo, en las aguas volcánicas, en las aguas minerales que salen de algunos volcanes, no todas las aguas son aptas para el consumo. Hay aguas que son venenosas y hay aguas que tienen determinados componentes también bastante altos. Hay aguas que tienen componentes, que tienen minerales. El caso, por ejemplo, del agua Cotopaxi que tenemos en la famosa Huiti. Esa tiene un enlace, tiene un proceso de hidrólisis bastante estable en los cuales va arrastrando determinados componentes y obviamente por la temperatura, por el cambio de temperatura, por pasar muy cerca de determinados conductos de lava, obviamente altera su temperatura y esto hace que se combinen a través de esta hidrólisis, se combinan determinados componentes. Muchas veces estos componentes son positivos para la salud humana de todos en general, de los animales, y otras veces también que acarrea sustancias venenosas. Por tanto, las aguas volcánicas no todas son aptas para el consumo humano o el consumo de cualquier tipo de especie. Este tipo de actividades, obviamente, es la famosa hidrólisis o la ionización. Esta ionización prácticamente es la descomposición y la combinación de determinados componentes por diferentes cambios de estados en relación al agua. Por la temperatura, por el cambio brusco de temperatura, van acarreando y se van combinando con otros minerales. Esa es la facilidad en cuanto a las propiedades que tiene el agua. El agua tiene la propiedad de disolver, de acoplarse, de enlazarse con otros minerales. Obviamente también genera arrastres muchas veces y otras veces obviamente mantiene sus combinaciones. En relación a las sales minerales forman parte de los seres vivos y aunque se encuentran en cantidades muy pequeñas en comparación con el agua o las biomoléculas,
tienen funciones muy importantes en las relaciones metabólicas, en la regulación de estas o como constituyentes celulares. Las sales más abundantes en los seres vivos son los cloruros, los fosfatos y los carbonatos de calcio, sodio, potasio y magnesio. En cuanto a sus características, las sales minerales son sustancias formadas por un catión procedente de una base y de una unión procedente de un ácido. Distinguimos dos tipos de sales minerales. Tenemos los primeros que son los insolubles. Cuando hablamos de insolubles, automáticamente se nos viene a nuestra cabeza que no se disuelven, prácticamente mantienen su estructura estable. Se encuentran formando un precipitado que no se disocia. Eso quiere decir que no se disuelve. Por ejemplo, tenemos el fosfato de calcio, dentro de estas características, el cual obviamente no se disuelve con determinadas sustancias. Y también tenemos los solubles, lo contrario de insoluble. Eso quiere decir que estos sí se pueden disolver. Se encuentran asociados en iones como el cloruro de sodio. Este sí se puede disolver. Este con el contacto del agua sí se combina, se disuelve. ¿Qué es un catión y qué es un anión? Un catión es un ion que tiene carga positiva, mientras que un anión es un ion que tiene carga negativa. Entonces, eso están constituidos dentro de las estructuras de los átomos de cada uno de los componentes, en este caso de los minerales. En relación a las funciones, permítanme un segundito. Ya. Entonces, habíamos dicho a continuación, vamos a ver las funciones en cuanto a los minerales. Depende de su solubilidad en el agua. De eso son las funciones. Eso quiere decir del poder o la combinación que tenga, la atracción que tengan para disolverse. Las sales insolubles tienen función estructural, ya que, por ejemplo, los fosfatos y los carbonatos de calcio son componentes de huesos, dientes y conchas de animales que en algún momento vivieron. Entonces, son desechos, son componentes que se fosilizaron y que se transformaron en este tipo de componentes, tanto los fosfatos y el carbonato de calcio. En cuanto a las sales solubles, se ionizan y se cumplen diversas funciones dentro de las células. Por ejemplo, la transmisión de impulsos nerviosos dependen del intercambio de iones, tanto el ion positivo como el catión, igual ambos tienen cargas positivas, entre el medio intracelular y el extracelular a través de la membrana plasmática. A continuación vamos a ver vamos a ver un enlistamiento de varios minerales y sus funciones principales, cuáles son las funciones que tienen dentro de la estructura celular. Y tenemos aquí el listado de minerales, tenemos las funciones y tenemos las fuentes donde nosotros podemos encontrar este tipo de minerales. Tenemos el calcio. La función principal del calcio es formar los componentes de huesos y dientes, ayuda a la coagulación de la sangre. Es importante el calcio. ¿Dónde encontramos la fuente principal? En todos los lácteos. En todos los lácteos encontramos este mineral. El potasio en relación a sus funciones contribuye a la contracción muscular, regula la presión arterial. ¿Dónde encontramos esto? Encontramos en el plátano, encontramos en las almendras y también en el aguacate. Esos son los vegetales en los cuales podemos encontrar este mineral como es el potasio. Pasamos al siguiente, el sodio. El sodio permite mantener el equilibrio osmeótico, la transmisión de los impulsos nerviosos. Las fuentes donde encontramos el sodio encontramos en la sal común. Su ingesta no debe superar los 2.400 miligramos por día.
porque esto también, cuando nosotros excedemos de la sal, excedemos del azúcar, bueno, en este caso la sal es mineral, el azúcar es de origen orgánico, en este caso de los minerales como la sal, el sodio, si nosotros sobrepasamos, nosotros vamos a tener problemas con la presión arterial. Así que nosotros tenemos con este mineral, sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado. El fósforo dentro de las características y funciones coopera con la formación de los huesos y los dientes. Es la forma que tiene el cuerpo de obtener energía, lo que se denomina ATP. ¿Dónde encontramos este fósforo? Nosotros lo encontramos en la carne, especialmente en las carnes rojas, en el hígado, en el pescado, en las legumbres y en los frutos secos. Ahí se encuentra el fósforo. Y el hierro es un componente de la hemoglobina. Prácticamente está dentro de un componente de la sangre, esa es su función. ¿Dónde nosotros lo encontramos? Igual lo encontramos en el hígado, en las carnes rojas y también en las lentejas. De otra manera, nosotros podemos indicarles que la ingesta de todos estos minerales a través de los diferentes de las diferentes fuentes donde nosotros podemos obtener estos minerales, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No es bueno comer, por ejemplo, demasiada carne. Siempre nuestra dieta tiene que ser totalmente equilibrada para no tener después complicaciones de salud por el exceso de algún tipo de mineral que se encuentre dentro de nuestro organismo. El hierro, el fósforo, el sodio, el potasio, el calcio son fundamentales para el desarrollo de la vida, pero en exceso pueden generar problemas de salud. Por ende, cualquier tipo de fuentes, cualquier tipo de alimentos en los cuales se encuentran este tipo de minerales tienen que ser consumidos de una forma integral, eso quiere decir de una forma equilibrada, para que obviamente nuestro cuerpo asimile justamente solo lo que necesita. La presencia de sales disueltas en el agua acondiciona el movimiento de las moléculas de agua a través de la membrana plasmática para igualar las concentraciones. Este caso especial de transporte pasivo se llama osmosis. Así, las moléculas de agua atraviesan la membrana plasmática desde la disolución de menor concentración, disolución hipotónica, hacia la de mayor concentración, la disolución hipertónica. Cuando el paso del agua iguala a las dos concentraciones, la disolución recibe el nombre como de isotónica, cuando obviamente supera el equilibrio entre las dos anteriores. Este movimiento puede ocasionar que las moléculas se arruguen por una pérdida excesiva de agua o bien que se inflen por un aumento excesivo del contenido de agua dentro de las células. Por eso, obviamente, esto infiere mucho en la cantidad de agua, en la cantidad de minerales, en la cantidad obviamente, de minerales que nosotros hemos visto anteriormente. Si nosotros excedemos, prácticamente nosotros le estamos enfermando a nuestra célula y nuestra célula, como es parte fundamental de nuestro organismo, obliga prácticamente a enfermarse al resto de células que están estructurando y de esa manera obviamente generan determinadas enfermedades y complicaciones. Y es por eso que es fundamental que el desarrollo estructural en relación a nuestra dieta tiene que ser balanceada. No tiene que haber presencia de demasiadas proteínas, de demasiados minerales, lo cual es propenda al deterioro de nuestra célula y procedan a la oxidación de nuestra célula. De esta manera, prácticamente, si nosotros tenemos una dieta equilibrada, una dieta en la cual se combine adecuadamente tanto los carbohidratos, los minerales y una serie de estructuras que nosotros necesitamos para nuestro desarrollo, nuestro cuerpo funcionará correctamente. Esto es en cuanto a las biomoléculas inorgánicas y dentro de ellos el agua y los minerales que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. En función de la explicación que ustedes acaban de recibir, es el tema que ustedes tienen que desarrollar de tarea para la presente semana. Les deseo mucha suerte, que les vaya súper bien, que el resto de semana sea bastante fructífero en las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Señoras y señores, me despido de todos ustedes y nos estaremos viendo hasta nuestra próxima clase. Que tengan una feliz noche. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa. Gracias, Lisa.